Hola amigos que sintonizan a esta hora en nuestro canal El Taller del Maestro. Gracias por quedarte en este video. Este es un video que va a servir mucho para que puedas entender la palabra del Señor, para que el Señor pueda redarguir tu vida, para que pueda exhortar el pecado y para que pueda traer bendiciones a tu vida por medio de la palabra del Señor. No solamente es una plataforma para nosotros poder difundir la palabra del Señor, sino para que tú puedas interactuar con nosotros. Vamos a estar llevando mensajes de paz, mensajes de amor, mensajes que van a estar sustentados en la palabra del Señor, porque nuestra única razón es de que pueda fluir la palabra del Señor hasta los confines de la tierra, como está escrito en sus mandamientos, como está escrito en la bendita palabra del Señor. En este caso, como primer mensaje de este canal, vamos a estar hablando un poco sobre una de las historias bíblicas del Antiguo Testamento, como lo es el libro de Josué. En el libro de Josué se caracteriza porque una vez que ellos logran pasar a la tierra prometida, entonces a ellos les toca pelear por esa tierra. Les toca, por medio de la fe, poder establecerse y hacer cumplir la voluntad del Señor y hacerlo con valentía. Nosotros muchas veces tenemos gigantes que se nos presentan, así como se les presentaron a Josué y al pueblo de Israel. En esos tiempos se nos presentan gigantes en nuestras vidas. En este tiempo está representado en los problemas. Pero el Señor nos ayuda, así como ayudó a Josué y al pueblo de Israel en ese tiempo. Me voy a estar apoyando en una serie de materiales, en este caso un material de apoyo. Por eso me van a estar viendo que desvío un poco la mirada, porque voy a estar apoyándome en el material de apoyo. Yo quiero hablarles francamente y de que lo que yo hable sea para tu edificación y que sea traído de lo alto, que no sean palabras netamente de hombre, sino que todo lo que yo hable aquí sea para edificar tu vida por medio de la palabra del Señor. Aquí tenemos la derrota en Jai. Vamos a estar hablando sobre la derrota en Jai. Y tiene varios temas que vamos a estar desarrollando. No solamente lo voy a desarrollar yo, sino que vamos a traer para que nos ayuden para mayor entendimiento a tu vida por medio de otros entendidos de la palabra, como en este caso son pastores. Vamos a traer evangelistas, maestros de la palabra, para que estén hablando un poco sobre este tema que tiene mucho para desarrollar. Un solo video no estaríamos nosotros logrando el objetivo para abarcar todas las aristas. Sin embargo, bueno, nosotros vamos a hacer todo el intento para que tú puedas entenderlo. En Josué 7 habla sobre la derrota en Jai y el pecado de Acán. Derrota en Jai. Vamos a estar hablando cómo se desarrolló todo eso. El por qué pasó por todo eso. En qué momento pasó. Vamos a estar hablando también sobre cómo Josué va delante del Señor en tiempo de crisis. Josué va delante del Señor en tiempo de crisis. Y vamos a estar hablando sobre el pecado de Acán es juzgado públicamente, porque sabemos de que el pecado tiene sus consecuencias, porque desde la antigüedad, desde que el Señor mandó sus mandamientos, ha establecido de que el pecado trae muerte. Entonces, bueno, estos son algunos de los temas que vamos a estar desarrollando. Cada tema tiene tiene varias aristas que vamos a estar desarrollando en este momento. Y como abre boca para que podamos tener un entendimiento un poco amplio de lo que se va a hablar en el capítulo 1 de la derrota en Jai, es que en Josué 7:1 dice:
Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sacti, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Con este versículo que está en Josué 7, versículo 1, vamos a comenzar este estudio. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. También vamos a estar desarrollando en el versículo 6, 18 de Josué, capítulo 6, versículo 18, donde dice: y vosotros, de cualquier manera, guardaos del anatema, no sea que seáis anatema cuando toméis del anatema y hagáis maldición al campamento de Israel y lo turbéis. En este versículo nos habla de cómo los hijos de Israel cometieron el gravísimo error de tomar del anatema que el Señor había prohibido a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque en ese tiempo sabemos de que el pueblo de Israel era un instrumento para raer del anatema que ya existía en toda la tierra prometida, en lo que era en toda Canaán. Sabemos que este era un pueblo que era muy idólatra, que sabemos que este era un pueblo que no quería nada con Jehová, no quería nada con Dios, con Yahvé, con Yahweh. Y por supuesto, sabemos de que en este momento, cuando se habla sobre de este anatema, se refiere a que en la tierra de Canaán todo había sido destinado para la destrucción. Eso es lo que significa el anatema. De eso habla en este versículo. También habla sobre el anatema. El anatema es todo lo que el Señor ha desechado. El anatema no es más que el pecado, que aquello que Dios aborrece, que aquello que Dios, de aquello en lo que Dios no aprueba. Las envidias, lo que es el homicidio, el robo, el asesinato. Dios no aprueba este tipo de actos. Dios no aprueba el pecado. Todo ha sido destinado para destrucción. Y todo aquel que toma de ese anatema del pecado también llega a ser anatema delante de los ojos del Señor. Por eso nosotros debemos cuidarnos del anatema, en este caso del pecado. El anatema, Israel, instrumento de Dios para quitar el anatema de toda esa tierra, como lo habíamos comentado anteriormente. El pueblo de Israel, además de que había sido, de que se le había dado por heredad, por medio del padre Abraham, esa tierra prometida a ellos como tierra que fluye leche y miel. Además de eso, bueno, el Señor iba a utilizar precisamente a este pueblo para raer de la faz de la tierra el anatema que había en ese sitio. Sabemos que en ese sitio se adoraban múltiples dioses, se hacían sacrificios humanos, había mucho pecado, mucha perversión, habían robos y todas las cosas que el Señor aborrece acontecían en ese lugar. Por eso fue que el Señor utilizó al pueblo de Israel para raer ese anatema y le dejó bien dicho, o le dejó bien claro al pueblo de Israel que no debían de tomar de ese anatema, porque había sido escogido para destrucción el anatema que había en ese lugar. Y no se le debía desobedecer al Señor. Y también habla sobre la ira de Jehová. Se incendió contra los hijos de Israel. Por supuesto, el Señor es un Señor de orden. Él es amor, pero también es fuego consumidor. El Señor es justo. El
Señor es un juez perfecto, un juez justo. Y Él no va a permitir de que el plan que Él ha trazado para bienestar nuestro y para bienestar de la humanidad entera se desvíe solamente por la desobediencia. Por eso es que vemos en este pasaje de cómo trae grandes consecuencias el pecado de Acán en el pueblo de Israel. Es bueno o es prescindible hablar sobre quién era Acán, ¿no? Acán era uno de los hombres, de los valientes en ese tiempo que apoyaban a Josué como sacerdote de la tribu de Israel, que había quedado como responsable del pueblo de Israel después que Moisés parte a los cielos, después que el Señor lo saca de la tierra a Moisés. Queda Josué, por supuesto entran a la tierra prometida. Antes de eso ellos tuvieron varias batallas donde el Señor le había dado la victoria y ellos venían de ser victoriosos hasta ahora, hasta en ese momento, hasta que llegaron a Jai. Entonces, como preámbulo de este estudio, podemos decir de que el pueblo de Israel venía de victoria en victoria. Pero cuando nosotros queremos posteriormente tomar de la gloria del Señor y nos engrandecemos y creemos que lo que hemos logrado ha sido por nuestras propias fuerzas, el Señor se aparta, nos deja quietos y deja que nosotros batallemos con nuestras propias fuerzas. Pero lo que no sabía el pueblo de Israel en ese tiempo, o lo que no había, o lo que se le había olvidado, mejor dicho, era de que el pueblo de Israel había tenido grandes victorias, era porque la mano de Jehová estaba sobre ellos, y no era porque ellos eran tan poderosos, porque este pueblo de Jai era un pueblo pequeño, relativamente pequeño, comparado a la cantidad de personas o a la cantidad de soldados que tenía el pueblo de Israel. Ellos tomaron las cosas a la ligera, pensaron o estaban pensando con estrategias de hombre. Y se les había olvidado de que quien da las victorias es el Señor Dios Todopoderoso. Hicieron una estrategia militar donde ellos determinaron solamente llevar no todo el ejército de Israel, que eso te vamos a estar hablando más adelante, cuántos fueron, cuántos mandaron, qué porcentaje del ejército mandaron a Jai, porque como eran un pueblo pequeño, ellos consideraron de que no tenían que molestar a todo el pueblo o a todo el ejército. Menospreciaron la ayuda del Señor y por supuesto fueron derrotados en Jai por un pueblo más pequeño que ellos. Y eso te vamos a estar hablando posteriormente, más adelante. Eso te vamos a estar hablando en los otros videos que vamos a estar elaborando a continuación. Por eso te invitamos a que te suscribas por este canal, a que le des a la campanita para que puedan llegarte los mensajes de este estudio bíblico, no solamente por mi persona, sino por los evangelistas, pastores y maestros que van a estar apoyando este estudio o este mensaje bíblico, ¿no? Acerca de uno de los múltiples episodios de la Biblia, en este caso del Antiguo Testamento. Como segundo punto tenemos que los espías reportan desde la ciudad de Jai. Eso nos habla un poco en el libro de Josué, en el capítulo 7, del 2 al 3, del versículo 2 a 3. Si tienes una Biblia, puedes escudriñar la palabra y puedes corroborar lo que yo te estoy hablando. No solamente te quedes con lo que te dice un predicador o por lo que te dice un pastor o lo que te dice algún maestro, ¿no? Escudriña la Biblia
verifique tú mismo y deja que el Espíritu Santo more en ti, redarguya tu espíritu, te corrija y puedas entender y puedas ser edificado como plan perfecto del Señor. Aquí dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo Josué le dijeron, no suban todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Como primer punto vemos la recomendación de enviar a solo 2000 o 3000 hombres. Era una respuesta de fe o confianza en sí mismo. Esto es más de lo que, o es un poco de lo que les venía hablando, ¿no? Cuando nosotros pretendemos luchar contra el enemigo, contra el diablo y sus potestades, contra alguna fuerza poderosa, terrenal, y nosotros hacemos cálculos y hacemos una estrategia, inclusive hasta para las propias finanzas, y decimos, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a ahorrar o voy a simplemente hacer un negocio, o voy a apoyarme en estos amigos, o voy a apoyarme en tal y tal cosa. Nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos planificar, claro que sí, porque todo debe hacerse en orden y decentemente. Pero también debemos poner todos nuestros problemas y nuestros proyectos en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque el único que sabe el futuro, el único que tiene la fuerza suficiente para vencer al enemigo, a las potestades malignas que existen, que no se ven, y a las inclusive a esas fuerzas poderosas que existen actualmente en la tierra, los poderes fácticos, las grandes corporaciones o la mala justicia. Ellos tienen todo el poder, pero en la tierra, pero el Señor es más poderoso, y tú tienes que poner en las manos del Señor todas tus cargas y que todos tus proyectos sean aprobados por el Señor, hacerlo decentemente y en orden, y que fluya el Espíritu Santo. Debemos ser obedientes. Sin Dios no podemos hacer nada, como está escrito en su palabra. Por eso es bueno preguntarnos, ¿no? Una respuesta de fe o confianza en sí mismo, lo que hizo Josué en ese momento. Recordemos que él hasta ahora tenía muchas victorias. Había derrotado muchos pueblos antes de cruzar a la tierra prometida. Había derrotado a Jericó. El Señor había tumbado las murallas de Jericó. Le había dado esas victorias. Y ellos de una u otra manera venían victoriosos, pensando de que ellos eran grandes guerreros. Pero la fuerza que ellos tenían y las victorias que habían mantenido hasta ahora habían provenido de Dios. El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero. El pueblo de Israel eran pastores, eran un pueblo que se dedicaban a la ganadería, a la artesanía. Duraron mucho tiempo, más de 400 años siendo esclavos en una tierra ajena, como lo fue el pueblo, como lo fue Egipto, donde ellos esclavizaron al pueblo de Israel, por supuesto, y ellos venían de ser subyugados. Hasta ahora ellos no eran una nación de guerreros. Ellos vienen a conocer la guerra es por mandato del Señor, porque el Señor les mantuvo la confianza, porque el Señor les dio las victorias
y porque el Señor les mostró grandes obras y maravillas que a ellos les dio fe para poder emprender cruzadas militares, que otros pueblos lo hacían, pero ellos no. Bueno, al parecer aquí se le había olvidado al pueblo de Israel, en este caso Josué, de estas cosas, ¿no? Se apoyaron en su propio intelecto, en su propia fuerza, y fueron derrotados por un pueblo pequeño. Ellos no tomaron en cuenta de que ese pueblo eran pueblos guerreros, de que eran pueblos que estaban acostumbrados a la guerra, a la matanza, que tenían un alto grado de agresividad. Ellos menospreciaron eso y mandaron a 3.000, a 2.000 o 3.000 hombres. Pero en este caso, el éxito de Israel dependía de su estado de estar siendo conquistados por Dios. Mira, así ellos no hubiesen mandado solamente 2.000 o 3.000 hombres. Así ellos hubiesen mandado 12.000 hombres, 20.000 hombres. De igual manera hubiesen sido derrotados. ¿Por qué? Porque ahí no estaba la presencia del Señor. No es por estrategia, la lucha no es contra carne ni sangre. Por medio de la palabra del Señor, por medio de su Espíritu Santo, podemos ser victoriosos en todas las tareas que emprendamos. Esto también va para la iglesia de Jesucristo. Esto también va para los líderes eclesiásticos. Muchas veces en las iglesias pretenden, o en muchas iglesias, o en algunas, pretenden captar personas para su iglesia por medio de manipulaciones de hombres, por medio de emocionalismos, por medio de la cultura, por medio de cosas que van un poco alejadas de la presencia del Señor. Y no dejamos de que sea el Señor quien traiga las almas a su redil, sino que nosotros, por medio de estrategias de hombres, creemos que con esto vamos a captar personas para la iglesia. Recordemos que la iglesia es de Jesucristo, la iglesia es de Dios, mi Dios amado. La iglesia no es de nadie, no es de ningún pastor, de ningún evangelista, la iglesia es de Dios. Dejemos que Dios riegue. Vamos y sembremos la semilla y dejemos que Dios la riegue. No pretendamos de tener iglesias llenas solamente por tener iglesias llenas. Dejemos de que obre el Espíritu Santo precioso y llevemos el mensaje que realmente debemos llevar. Eso te lo digo no porque yo sea mejor que tú o porque yo sea menos pecador que tú. Eso te lo digo porque es mandato del Señor. Y yo vine a hablar palabra del Señor. Te lo digo con toda sinceridad y con toda honestidad. En el punto 3 de esta primera palabra o de este primer mensaje tenemos que en el versículo 7 del 4 al 5 dice la palabra del Señor: y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. En el punto A dice de este versículo: y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres. Josué, un sabio líder militar, ordena que se mande el número más grande, recomendado por su inteligencia militar, pero no hace diferencia, los cuales huyeron delante de los de Jai. Hubiesen podido ser 3.000
o 30.000 hombres hubiese sucedido lo mismo. Y los de Jai, en el punto B de este material de apoyo, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Los 36 hombres asesinados fueron 36 más que los que murieron en Jericó. Recordemos que en Jericó habían tenido una victoria significativa. El Señor les había dado la victoria, la cual se pensaba que era una ciudad más difícil de conquistar, Jericó. Aunque este número era pequeño, desde un punto de vista militar, lo que significaba era insólito para Israel. Cuando fueron derrotados en Jai, ellos no lo podían creer. Significaba que Israel podía ser derrotado en la tierra prometida. Esto, a pesar de que era un pueblo pequeño, el mensaje que daba a todos los pueblos y reyes que eran contrarios a Israel, en toda Canaán, o en toda la tierra prometida, el mensaje que se le estaba dando era de que el pueblo de Israel podía ser derrotado. Por eso es que el pueblo desfalleció ante esta derrota. La derrota de Jai mostró que lo que importa no era la fuerza del oponente,